Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar un tarot interactivo. ¿Qué destino tienes que vivir con esta persona? Lo primero de todo, suscríbete y regálame un like. Activa la campanita que te avise YouTube cada vez que suba vídeo. Sobre todo, gracias por verme, por suscribirte, por dejarme ese comentario tan guay que me dejáis últimamente. De verdad, os quiero, os amo. Bueno, siempre me lo dejáis. Hace poquito hice una SMR para atraer amor, abundancia, cómo manifestar esa persona o grandes cosas a tu vida. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, ñuneta.tarot. Lo dejaré todo en la cajita de información. Tendrás que elegir opción número 1, este corazón de color rojo. Opción número 2, este corazón que pone love. Te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Si te ha resonado opción número 1 o opción número 2, por supuesto que es válido de ver los dos grupos. Pues vayamos por la opción número 1. Yo lo que estoy canalizando, que sois personas muy entregadas, que lo habéis dado todo en la relación. Es una historia de amor súper bonita, súper romántica. Sois personas que muy comprometedoras a que esto funcione, esta relación. Sois personas que os amáis, a pesar de que ahora a lo mejor por las circunstancias no podéis estar juntos o por algunos factores que ha podido pasar. Sí que es verdad que os echáis de menos, que os anheláis, que os pensáis. Siento una gran conexión de llamas gemelas. Habéis vivido muchas vidas pasadas juntos. Sois personas muy coherentes, muy entregadas, muy sinceras, muy leales, tanto uno como por ti. Sois muy apasionales. Sí que es verdad que esta persona te ha hecho sentir muchas cosas que a lo mejor con otras personas no te ha podido hacer cuando os habéis ido a dormir. Vamos, que habéis hecho diferentes posturas de yoga, la bicicleta. Ya sabéis que en YouTube no puedo decir ciertas cosas. Te encanta cómo te besaba, cómo te acariciaba. Vamos, que te has sentido mujer con esta persona. Te has sentido muy valorada, muy querida. Aparte sabía en qué punto tocarte. Sois personas muy fogosas, muy enamoradizas. Sobre todo, tuvisteis un gran flechazo, sentisteis muchas mariposas cuando conocisteis a esta persona. Sois personas muy bromistas, muy familiares. Os queréis a pesar de la distancia que ahora mismo hay, o por este factor que hay, ¿lo ves? Siento una fuerte atracción magnética, química. Y esto es otra confirmación que es un amor de llamas gemelas. Tu pregunta es, ¿hay una segunda vuelta? Sí, es un amor que se tiene que vivir por destino. Sí que es verdad que a lo mejor pudo haber algún factor que tú a pesar tuviste que
y lo querías y lo quieres, y esta persona te adora, te quiere, pero a tu pesar tuviste que a lo mejor que alejarte de esta persona, o a lo mejor no era el momento por algún factor que os pudo influir en la relación. Sí que es verdad que a pesar, obviamente, no teníais vuestra diferencia, pero sabíais cómo hablarlo, porque no podíais estar como enfadados, ¿no? Como por ambas partes. Sí que es verdad que lloras por la noche, lo extrañas bastante, sobre todo el dormir con él o con ella. Estás acostumbrado, ¿no? A dormir. Y por decirlo de una manera, ahora para ti las noches son oscuras, ¿no? Porque por eso me sale este 2 de espadas, ¿no? Lloras en silencio. Lo que pasa es que ahora a lo mejor pones barreras a este amor por algún factor que ha podido pasar. Pero tú en el fondo de tu corazón sabes que hay una segunda vuelta, que este amor se tiene que vivir por destino. Sois personas muy entregadas. Lo ves pronto, yo veo una comunicación. Veo que esta persona se va a poner en contacto contigo porque quiere solucionar, quiere hablar contigo, te extraña, te echa mucho de menos. Es una persona bastante madura que ha sabido madurar, valorarte mucho en esta separación. Sí que tuvisteis algo muy bonito en el pasado, pero es un amor que vais a volver a vivir, que hay una segunda vuelta. O sea, que tienes por destino vivir este gran amor. Es una persona muy detallista. Aparte, yo siento que cuando volváis va a ser en breve. Os veo que os vais a entregar por ambas partes en esta segunda vuelta para que funcione. Incluso veo alguna escapada romántica que lo vais a necesitar. Vais a hablar de muchas cosas. Va a ser una charla de corazón a corazón. Sí que es verdad que ambas partes os vais a hablar cómo os habéis podido sentir, ¿no? Sí que es verdad que las noches esta persona también te extraña, incluso te anhela y llora por ti. Y va a ser el que va a mover o ella ficha para volverte a recuperar. Y yo sigo diciendo de que es un amor del pasado, de varias vidas pasadas, que habéis tenido de una gran conexión. Es que en esta vida tenéis que estar juntos sí o sí por destino. Y sobre todo, yo veo que en menos de 6 meses esta persona te pide matrimonio, veo un gran matrimonio, vais a formar en un futuro una boda, os vais a casar por la iglesia, vais a formar la familia que tanto deseáis, anheláis. ¿Lo ves? Celébrese. Veo una gran fiesta súper bonita. Y el 8 de bastos, por eso también me sale, ¿no? Y me salen flores de color rosa. Fuego. Sois personas muy fogosas, muy... Os encantáis. Es que ya me entendéis, no puedo decir ciertas cosas en YouTube. Y lo echas de menos, ¿no? Echas de menos que te toque sobre todo por la noche, que te bese, que te abrace. Sobre todo siento de que conduciendo, ¿no? A lo mejor esta persona te extrañas que te coja la mano. A lo mejor tú vas conduciendo, ¿no? Y extrañas que esta persona te ponga la mano encima, ¿no? Que me refiero conduciendo, ¿no? Que extrañas que te toque, ¿no? Te sientes, sobre todo en ese momento cuando vas en el coche sola o solo, ¿no? Sé que estás sufriendo bastante y es un gran dolor. Y ya es súper triste porque sé que por ambas partes os respetáis mucho, os queréis, os anheláis, os deseáis.
Y como decía antes, este 8 de bastos es una confirmación de que pronto vas a saber noticias de esta persona. Esta persona va a mover ficha por ti. Sobre todo es una persona muy respetuosa, muy caballeroso. Anhelas mucho que te abrace, que te bese. Pero es un amor que vais a ir paso por paso. Yo lo que estoy canalizando que hay una vuelta, hay un segundo encuentro, es un amor que tienes que vivir por destino. Es que está marcado mucho por destino esta persona. Sois personas muy entregadas. Tenéis ambas partes unos ojos muy bonitos que os encantaba sin decir nada pasar incluso minutos, ¿no? Miraros a los ojos. Porque tenéis por ambas partes miradas profundas, súper bonitas. Y te encantaba como te besaba y pronto vas a volver a besar sus labios. Qué bonito. Y vais a ir paso a paso. Si tu pregunta es que ha habido otras personas, para nada, no. Esta persona tiene ojos para ti. Te anhela, te extraña, te quiere, te echa mucho de menos. Y va a ser totalmente sincero en esta charla. Opción número 1. Qué bonito. Y yo lo que estoy conectando que es una relación de llamas gemelas. Qué bonito. Aparte de pareja, sois mejores amigos. Es tu mejor amigo, ¿no? También sí que anhelas esas conversaciones que tenías profundas con él o con ella. Él ya te conocía, sabía cómo lo que ibas a decir, cómo ibas a actuar. Incluso sientes de que a lo mejor con tu entorno te aburres, ¿no? Con las charlas que tienes. Esta persona te entendía y te va a entender. Y echas de menos eso. En que alguien entienda tu manera de pensar, tus locuras. Y pronto lo vas a tener. Opción número 2. Esto es lo que tengo para ti. Vas a volver a vivir este gran amor. Que es un amor súper romántico, súper profundo. Qué bonito. Y esta persona está por destino. Qué bonito, opción número 1. Me alegro por vosotros. Pronto va a terminar este sufrimiento que estás pasando. Sobre todo te veo que estoy canalizando que por las noches lo extrañas, lo lloras. Y pronto va a pasar esta etapa. Te viene una época de felicidad, opción número 1. Gracias, gracias, gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Y vayamos por la opción número 2. O la opción número 2. Yo lo que estoy canalizando que sois personas muy auténticas, que daríais vuestra vida tanto uno por el otro. Sois dignos de volver a vivir este gran amor profundo, bonito. Tu pregunta es si va a haber una segunda vuelta, un reencuentro. Sí. Sí que es verdad que a lo mejor pudo haber alguna situación que a lo mejor no supo estar a la altura por algo personal tuya o de él o de ella, ¿no? Que
necesitabais este tiempo, ¿no? Porque a lo mejor ya discutíais, a lo mejor ya te dañaba esta situación y ya no, era como insoportable, pero a pesar de todo, os queréis, os amáis. Sí que es verdad, yo lo que estoy canalizando, opción número 2, que mantienes contacto con alguna persona cercana a esta persona, ¿no? Y también a lo mejor te está transmitiendo que esta persona te llora, te extraña, anhela estar contigo, desea volver contigo, formar una familia en un futuro. Sí que es verdad que tú a lo mejor estás en un momento de tu vida, ¿no? Que mire adelante, ¿no? Que has intentado a lo mejor tener alguna cita con alguien o lo estás intentando o lo has intentado, pero sí que es verdad que a lo mejor vas a cenar con esta persona nueva y te invade muchos recuerdos de esta persona y sabes que en el fondo tenéis que volver a vivir una segunda oportunidad. La pregunta es, opción número 2, si vais a volver, si va a haber un segundo reencuentro, sí. Esto es una confirmación de que sí. Por destino tenías que ver este vídeo para confirmarte de que vais a volver. Hay una segunda vuelta. Sí que es verdad que a lo mejor hay alguna parte que esta persona tiene que madurar, pero lo tiene que hacer por sí solo, por sí sola. Porque a lo mejor inconscientemente las podía pagar contigo, se vio como desbordado, desbordada. Tú eres una persona muy extrovertida, que a lo mejor lo da todo y a lo mejor esta persona es un poquito en según qué área o a lo mejor mostrarse sus sentimientos más introvertido o más tímido, más tímida, ¿no? Y a lo mejor a ti te veo como más pura, más sincera. Que esta persona es pura, te quiere, te anhela, te desea. Aparte, veo una conexión brutal por ambas partes, os deseáis. Veo que tenéis muchas cosas en común, muchos proyectos juntos, que a lo mejor se han parado, pero yo lo que estoy canalizando, opción número 2, que esos proyectos se van a realizar, esos sueños se van a realizar. No pierdas la fe, opción número 2, no tires como la toalla. ¿Lo ves? Hay mucha pasión. Deje que su corazón y su alma cante de alegría. Yo lo que estoy canalizando, opción número 2, que sí que es verdad que lo ves y por eso me sale estas alas de ángeles, ¿no? Estoy canalizando sobre todo de tus seres de luz, de sobre todo una persona que ya no está en este mundo terrenal, abuelo, abuela, padre, madre, o a lo mejor un amigo o amiga muy cercana, que yo lo que estoy canalizando un mensaje para ti que por fin te mereces ser feliz, que, que basta ya de llorar, que por fin tienes que ser feliz, volver a sonreír, abrir tu corazón, que esta persona está por destino, que es un amor que tenéis que volver a vivir, que ya basta de que sufras, que próximamente vas a volver a sonreír. Me viene sobre todo la palabra sonreír, sé feliz. Que esta persona en algún factor tenía que madurar o pasar sola esta situación. Es lo que más me repito, opción número 2. ¡Guau, qué bonito! Me estoy emocionando. Porque sois personas que os queréis a pesar de que ahora no estáis juntos. Sois muy personas que vivís para ambos dos. O sea, esta persona no está con nadie, no le ha dado la oportunidad a nada ni a nadie. Tiene ojos para ti. Sí que es verdad que en este tiempo que te quería, pero te valora más, te extraña, te quiere. También necesitaba este tiempo para pensar
qué proyectos quería contigo. Sí que es verdad que a lo mejor tenía miedo en que puede, ¿no? A lo mejor el que no estuviera a la altura porque sabe que tú eres el hombre o la mujer de su vida. Tanto que fue un flechazo. Lo que pasa es que le dio como también miedo, ¿lo ves? Sobre todo el no poderte hacer feliz, el que esto que teníais ibais a tener tan bonito que se fuera como a pique, ¿no? Opción número 2. Pero tú eres su gran amor, su guerrera, su guerrero. Qué bonito, opción número 2. Sí que es verdad que a ti te ve como en la relación una persona fuerte, ¿no? Y que sí que es verdad que echa de menos ese pilar, que eras como su gran apoyo, ¿no? Que es una persona que a lo mejor se puede venir muy abajo fácilmente y a lo mejor sabía que te tenía ahí, ¿no? Y que en nada le sacabas lo mejor. Y extraña eso de ti. Qué bonito, opción número 2. Ay, me vais a hacer llorar de verdad. Es que es un amor que tenéis que volver, que vivir, opción número 2. Qué bonito. Sí que es verdad que yo lo que estoy canalizando, opción número 2, ¿no? Que a lo mejor esta persona se va a entregar, va a hacer todo lo posible para que vuelvas a confiar en él o en ella. Sí que es verdad que a lo mejor lo primero vas a estar como un poco como recelosa o receloso, ¿no? Que a que vuelvas a sufrir porque no deseas ya sufrir, ¿no? De nuevo deseas ya ser feliz, los proyectos que teníais y vais a tener que se lleven a cabo, ¿no? Opción número 2. Y puede que a lo mejor a lo primero estés como bastante receloso, recelosa, pero vais a mirar hacia el futuro ambas partes. Es un amor que se tiene que volver a vivir, lo vais a vivir muy pronto. Opción número 2, qué bonito. Lo ves, empiece de nuevo. Vais a empezar de nuevo. Yo veo incluso en un futuro que os vais a casar. Se va a poder realizar esos proyectos que tanto deseáis como pareja en todas las áreas de vuestra vida. Y vais a mirar cara al futuro, opción número 2. Qué bonito, me estáis haciendo llorar. De verdad que para mí es la lectura del año la más profunda, la más bonita. Sois personas que yo estoy canalizando el dolor por ambas partes, que sufrís, que os echáis de menos, que... Y el mensaje que quiero que te quedes, que no pierdas la fe, que te quiere y que pronto vas a volver a sonreír. Opción número 2. Y que ya basta de este sufrimiento. Wow, de verdad que me vais a hacer llorar, opción número 2. De verdad, qué bonito. Gracias, gracias, gracias por verme, por suscribirte. De verdad, gracias. Que cada mensaje que me dejáis, de verdad, es súper bonito, que siempre se me escapa una sonrisa, que de verdad, gracias porque me ayudáis mucho, de verdad. Y que os envío muchas bendiciones, mucho amor en todas las áreas de vuestra vida. Sé feliz y que eres una persona increíble. Nunca olvides eso. Gracias.